Esta pregunta es importante en el MIR porque ya nos han preguntado varias veces que hagamos un diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de shock. Esta pregunta nos la han hecho directamente para que nos digan determinados parámetros hemodinámicos, pues alto, bajo o así, o bien que nos estén dando una cifra y debamos conocer los parámetros normales en cuanto a cifra de ese dato en concreto. Lo que es muy importante es que conozcamos los tres tipos fundamentales de shock que existen. Los podemos dividir en shock cardiogénico, la causa fundamental del shock es un fallo de bomba, el shock hipovolémico, en el cual la causa es la pérdida de volumen, que puede ser una deshidratación muy importante o sobre todo un sangrado, y luego están los otros tipos de shock, los que llamamos shock distributivos, en los cuales el problema no es el corazón, sino que son las resistencias vasculares. Aquí lo que sucede, el paradigma de esto es la anafilaxia o bien la sepsis, pero también otras patologías como puede ser la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo o cualquier otro tipo de patología. Si nos fijamos en el shock cardiogénico, el problema fundamental es el corazón, con lo cual la primera consecuencia y la causa de todo es un gasto cardíaco bajo. El corazón no contrae, no manda sangre. ¿Qué ocurre? Baja la tensión. ¿Cómo se intenta compensar esto? Pues el principal mecanismo que surge inmediatamente es la descarga de catecolaminas, que lo que hacen es un efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, las resistencias vasculares sistémicas van a aumentar para intentar aumentar la presión arterial. Lógicamente, si nuestro corazón no funciona y no manda sangre, lo que ocurre es que esa sangre se acumula hacia atrás, con lo cual la presión venosa central va a estar elevada y la presión capilar pulmonar va a estar elevada, que refleja el poco manejo de sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. En el shock hipovolémico, lógicamente, el problema fundamental de todo es que no hay sangre. Por tanto, la presión venosa central va a estar baja. Como consecuencia de que no hay sangre, el corazón, aunque se contraiga, no manda gasto cardíaco. El gasto va a ser bajo. Y ocurre lo mismo, lo que intenta compensar el organismo es con una descarga de catecolaminas que aumente las resistencias para aumentar la tensión arterial. La presión capilar pulmonar, lo lógico es que esté baja. De la misma manera que no hay presión venosa central, no hay presión capilar pulmonar. Por último, en los shock distributivos, la causa no es el corazón. El problema que hay es una caída de las resistencias vasculares sistémicas. Hay una vasodilatación muy importante. ¿Qué ocurre? El corazón intenta compensar esto y lo que hace es mandar mucha sangre, pero que es insuficiente, con lo cual el gasto cardíaco va a ser alto. ¿Y qué ocurre? Que la presión venosa central y la presión capilar pulmonar aquí nos van a dar igual. Las cifras que nos den van a depender lógicamente de la velocidad con la que circule la sangre. Entonces, si nos fijamos, cuando nos den un caso clínico en el cual nos hablen de un shock, si nos fijamos inicialmente en el gasto cardíaco, lo tenemos muy fácil porque la única que tiene un gasto alto y también unas resistencias bajas es el shock distributivo. Si nos encontramos con un gasto bajo, nos debemos fijar en la presión venosa, ya que el hipovolémico va a tener la presión venosa baja. Debéis recordar los parámetros normales de estos datos hemodinámicos. Acordaos que el gasto cardíaco suele estar en torno a 5 litros por minuto. Las resistencias vasculares entre 700 hasta 1500. La presión venosa entre 5 y 8. Y la presión capilar pulmonar, lo lógico es que esté entre 12 o 14. Si nos fijamos en nuestro caso clínico, nos dan un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca y se le pone tratamiento diurético. El paciente inicialmente mejora, pero luego empieza a empeorar su situación clínica. Y nos dicen que le implantan un catéter de Swan-Ganz para medir estos parámetros hemodinámicos. Y fijaos, nos dan índice cardíaco de 1,9 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Acordaos que el gasto cardíaco no está referido a la superficie corporal y no es lo mismo 5 litros por minuto si yo mido 3 metros que 5 litros por minuto si mido 1 metro. Entonces, lo mejor es ajustar el gasto cardíaco a la superficie corporal que nos da el índice cardíaco. Y el índice cardíaco normal está entre 2,4 hasta 4,2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, 1,9 es un índice cardíaco bajo. Fijaos, ya estamos quedándonos con estos dos, con el cardiogénico o con el hipovolémico. Los siguientes datos, presión venosa central 1, fijaos, entre 5 y 8 la presión venosa está baja, con lo cual
El paciente está en una situación hipovolémica. Lo que ha sucedido es que con el tratamiento diurético hemos depleccionado a nuestro paciente y por eso ha empeorado su situación. Ahora no tiene gasto cardíaco porque no tiene volemia. Y fijaos, los síntomas que nos cuentan son síntomas típicos de bajo gasto cardíaco: debilidad muscular, más cansancio y marcada astenia. Nuestro paciente lo que requiere es que le retiremos los diuréticos y que ahora la rehidratemos.